SEO no deja de ser una técnica de comunicación, de mercadeo, que en mi opinión personal es Ujú. como de alguna manera la representación de ese modelo de comunicación que llegó con Internet. El día de hoy tengo el gusto de estar con Alejandro Moñino. Alejandro es el SEO Manager de Adidas para Latinoamérica, a cargo de la estrategia SEO para las marcas Adidas y Reebok. Es profesor actualmente de la Universidad Pontificia Bolivariana, impartiendo analítica web para la maestría. En la UDI imparte Content Management. Alejandro fue ponente en el pasado SEO Underground del 2021 y es especialista actualmente en SEO, Content Marketing, Web Analytics y Digital Strategy. Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ti, Javier. Un gusto estar acá y qué bueno que podamos hablar de esto que nos gusta. Tema que apasiona, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos en SEO somos apasionados de esto. Total, sobre todo eso es lo que nos mueve, creo yo. El tema, como te platicaba antes de entrar a la entrevista, era un poquito hablar de la profesionalización del SEO. Pero me gustaría primero preguntarte, porque siempre me gusta preguntarle a las personas que entrevisto, es ¿cómo llegaste al SEO? ¿Cómo te profesionalizaste? Porque cada quien como que tiene un camino diferente en esto del SEO, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo te iniciaste. Total. Bueno, pues yo digamos que en mi formación profesional es de comunicador social, con énfasis en producción audiovisual. Entonces, cuando yo estaba estudiando, un profesor visionario en su momento, él nos daba la clase de documental, pues para hacer documentales, y él nos decía, con Internet, ustedes mismos van a tener que difundir su propio trabajo. Si ustedes quieren dedicarse al documental o hacer cortometrajes, etcétera. Entonces él nos gestionó en la universidad un curso de desarrollo de páginas web, de sitios web. En ese entonces no era como ahora que existe Wix o WordPress, que tú simplemente entras y haces tu página. En ese entonces, digamos que lo hacíamos un poco más con código. Entonces ahí aprendí yo como esos fundamentos de programación HTML, pues lo básico, y eso me ayudó después, pues por varias contingencias de la vida, a trabajar en una empresa de desarrollo en el área de contenidos. Entonces ahí empecé a desarrollar contenidos, pues también para impresos. Yo escribía artículos para revistas de entretenimiento, de variedades, pero también para páginas web. Y entonces esa primera aproximación luego me llevó a hacer un poco lo que es como un webmaster en una editorial, Uh-huh. y ahí ya de lleno gestionando un sitio web empecé a aprender un poco sobre formas de llevar tráfico hacia los sitios. Entonces ahí todavía digamos que estaba un poco en un espectro muy amplio. Yo ahí empecé a hacer temas de redes sociales, temas de email marketing, y por supuesto pues empecé a aprender sobre SEO. Luego hice un diplomado en publicidad digital, eso fue en el año 2011, ya hace 10 años, y uno de los módulos era SEO. Entonces ahí digamos que fue mi primer como curso, por llamarlo de alguna manera, y ahí empecé ya a implementar con un poco más de estructura teórica, por decirlo de alguna manera, ya lo que es como el SEO. Y siempre desde el lado de los contenidos, ¿no? En ese entonces yo trabajaba en lo que ahora se conoce como content marketing, Uh-huh. que en ese entonces pues no era tan popular como el término, pero era contenido que generaba una empresa editorial cuyo público objetivo eran profesores de colegio, de secundaria, de primaria, secundaria. Entonces ahí lo que hacíamos era generar contenido de valor para ellos, y ahí ya me metí de lleno en ver cómo empezaba a posicionar estos contenidos, a hacerlos mucho más visibles. Y eso, bueno, ahí estuve un tiempo, luego trabajé con otras marcas también como del sector educativo, digamos, y, y luego de eso ya empiezo a trabajar como líder de un área de SEO de Havas Uh-huh. aquí en Colombia, y eso fue en el año 2018, y ya digamos que desde 2020 estoy encargado en Adidas del área de SEO para Latinoamérica. Ese es a grandes rasgos como el recorrido El recorrido. que he hecho hasta llegar. Fíjate que ya van varias personas con que lo platico que muchos justamente iniciamos diseñando, haciendo páginas
y luego qué haces con esa página, ¿no? Era como, ya tengo la página, está muy bonita y ahora qué hago con ella, ¿no? ¿Cómo llevo otra gente ahí, no? Exacto. Sí, yo empecé realmente por muy desde el contenido. De hecho, mi información, como te contaba, es de comunicador social, con énfasis en producción audiovisual. Y entonces uno empieza a darse cuenta que el contenido está muy bien, pero ya en un entorno de empresas o de mercadeo, pues los números empiezan a tener un rol muy importante. Y es ahí donde uno tiene que empezar a ver estrategias de que el contenido sea al final efectivo para los propósitos de cada negocio, de cada compañía. Entonces, digamos que el contenido pues pasa de una parte netamente creativa ya a un enfoque mucho más funcional, por llamarlo de alguna manera. A mucha gente, no sé por qué, pero mucha gente le choca el contenido es el rey, pero Sí, o pues sea, sí, no hay de otra, no hay o de sea, al otra. final lo que consumes es contenido Así es. y en SEO pues sabemos que hay muchas aristas adicionales desde la parte Claro, técnica, desde enlaces, todo este tipo de cosas, pero en últimas puedes hacer todo lo demás y si no tienes contenido pues tienes una pata que te está faltando, entonces no vas a lograr nada en últimas. claro, está incompleto. Está Exactamente. incompleto. Muy bien. Ahora vamos a entrar ya un poquito en el tema. Además de ser el SEO manager de Adidas actualmente, eres profesor, entiendo que en dos universidades, en la Pontificia Sí. Bolivariana y en la UDI. Platícanos un poquito qué es lo que impartes en estas universidades. Bueno, yo digamos que donde estoy vinculado más constantemente y de una forma más directa es en la Pontificia Bolivariana. Y ahí básicamente lo que hago es, por un lado, acompaño proyectos de investigación de estudiantes que están realizando sus proyectos de grado. Entonces ahí acompaño a algunos de estos estudiantes, obviamente con temas afines a mi especialidad. También en algunos casos soy jurado de estos trabajos y doy una clase que se llama Analítica Web. Entonces ahí básicamente lo que hago es como tratar de compartir algunas herramientas de analítica pues, que conozco, que he conocido en mi experiencia. Y mi enfoque ahí es básicamente como el mensaje que siempre quiero dejar es pasar de los datos a la información en contexto. ¿Y esto por qué? Porque cada vez hay más herramientas, herramientas gratuitas y cada vez tenemos más datos. Pero al final los datos solos no son nada si no aprendemos a interpretarlos, analizarlos, a verlos en contexto. Y al final creo que esa es como la función de la analítica, entender qué está pasando con un negocio, con un sitio web, en fin, con un proyecto digital a partir de los datos, pero siempre esos datos en contexto. Entonces eso en cuanto a la analítica web en la bolivariana. Y por otro lado, en la especialización de diseño publicitario, eh, doy un módulo que se llama Community Management, Ujú. pero al final yo, digamos, creo que tiene más que ver con una construcción de estrategia para canales digitales, específicamente redes sociales. Yo no Ok. soy el más experto en Community Management, pero entonces por eso yo lo enfoco mucho desde esa perspectiva más estratégica de entender procesos de comunicación en redes sociales. Es como básicamente lo que hago ahí. Eso que comentas de la analítica. Yo a veces me doy mucho de tope con mis clientes, perdón, pero cuando ofreces justamente datos, pues son para tomar decisiones y hacer estrategias. Y es increíble muchas veces cómo a veces los mismos gerentes de mercadotecnia de las empresas no lo toman en cuenta o lo hacen como de menos, ¿no? O no entienden, a lo mejor desde la parte que no entienden lo importante que es, ¿no? La analítica. Y sobre todo en digital, esa es una de las cosas que, otra vez volviendo un poco a mi historia, esa es como una de las cosas que yo más valoro del medio digital. O sea, tenemos acceso a los datos de forma inmediata, podemos rastrear nuestras estrategias casi que minuto a minuto y eso es, digamos que un insumo fundamental para tomar decisiones, como tú lo dices. O sea, uno puede orientar estrategias
a partir de datos, que es en últimas pues como el objetivo de la analítica. Fíjate que la semana pasada tuve la oportunidad de platicar con Damián Salvatierra, él es experto de hecho su empresa se llama SEO Inmobiliario, y algo que me llama mucho la atención porque es muy diferente como se hace aquí en México. Él justamente contrata una empresa donde hacen inteligencia inmobiliaria, analizan toda esta analítica de datos antes de que se construya un proyecto. Antes, o sea, no es que tiene el proyecto y entonces hacen la campaña, no. Ellos empiezan desde mucho antes, desde analizar los terrenos con toda esta información, y entonces empezamos a tomar decisiones de qué construimos, cómo lo vamos a publicitar, bla, 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 ¿no? Me pareció muy interesante. Claro, y al final, pues digamos que uno en los proyectos nunca tiene como un éxito asegurado, pero cuanta más información pueda tener previo a, seguramente va a llegar a sus objetivos mucho más pronto. Algo, por ejemplo, que yo siempre comparto en este curso es el caso de Netflix y House of Cards, Ujú. cómo digamos que a partir de datos llegaron a la decisión de quién sería el protagonista más adecuado, qué tipo de serie deberían hacer, y son decisiones que se toman a partir de datos que llegan a productos pues muy exitosos. No me quiero saltar del tema, pero yo tengo conflicto en ese punto, fíjate, porque el cine, desgraciadamente el cine, no sé si debería de caer. Hoy en día el cine se hace en base a este análisis de datos, justamente, y ahí tenemos Marvel. Y se pierde un poco la parte, a lo mejor, a veces artística, ¿no? No lo sé, es complicado. Es un debate, obviamente creo que el cine como arte pues no necesariamente tendría que estar amarrado a estas estrategias de éxito de negocio, ¿no? O Claro, sea, es como lo mismo pasa con la música, y claro. de hecho creo que uno de los fenómenos de datos aplicados o modelos de negocio aplicados a la música es el K-pop. Ujú. Y eso Por es un supuesto, por éxito, supuesto. es absolutamente ajeno a mí. Yo no entiendo nada de K-pop, no sé nada de K-pop, no me gusta, pero es un éxito de mercado. Y obviamente habrá música hecha de otra forma, si se quiere más artística, que algunos otros disfrutamos también mucho más, y puede que no sea masiva y no sea un éxito en ventas como lo es el K-pop, pero creo que es el mundo en el que nos debatimos, ¿no? Industrias especializadas en generar dinero y manifestaciones un poco más, menos enfocadas en el negocio, tal vez. En teoría debería haber lugar para todo. El problema con el cine es que como se mide tanto hoy en día por la taquilla, desgraciadamente a veces no cabe lugar. Yo, por ejemplo, me he vuelto fan últimamente de mucho del cine independiente justamente por este fenómeno, ¿no? Porque es donde a lo mejor encuentras más este tipo de cine. Bueno, regresando al tema. eh, Fíjate que como cursos de SEO, bueno, todos sabemos que existen miles de cursos de SEOs. Yo mismo he dado cursos de SEO en línea, y hay algunos más profesionales que otros. Hay uno, por ejemplo, el de UCLA, de la Universidad de Berkeley. Eric me comentaba de una universidad en París que parece que imparte la carrera de SEO, pero la realidad, por lo menos aquí en México, no hay ninguna universidad que imparta SEO como tal, como profesional. Hay muchas especializaciones en redes sociales, eso es cierto, como que se ha introducido muy fuerte en la carrera de mercadotecnia, y eso sí, en la mayoría lo dan, pero no hay una especialidad en SEO como tal, y mira que tiene más años que las redes sociales. ¿Tú por qué crees que esto sucede, siendo que es tan necesario? Pues yo creo que es muy necesario, pero al final creo que SEO no deja de ser una técnica de comunicación, de mercadeo, que en mi opinión personal es Ujú. como de alguna manera la representación de ese modelo de comunicación que llegó con Internet, que es más un enfoque inbound, que cuando la gente te busque, te encuentre, más Ajá. que tú como marca estar invadiendo a la gente con anuncios. Entonces, tiene una esencia muy importante para mí, pero ya pensarlo, digamos, como una profesionalización o como un programa académico, como los más tradicionales, pues la verdad no sé hasta qué punto tengamos un desarrollo conceptual en SEO hasta ese nivel. Yo creo que por ser una técnica,
sí, unas tareas muy específicas, tal vez con cursos de especialización podamos, digamos que, impartir ese conocimiento, pero en últimas, si te fijas, muchas de las personas que tienen más experiencia en esto lo han aprendido de una forma muy, muy empírica. Así es. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de que tú conoces una serie de acciones y de buenas prácticas que hasta el mismo Google te da para lograr un buen posicionamiento o un éxito en SEO, pues al final no es una fórmula en ningún aspecto. Por ejemplo, te pongo un caso de lo que me ocurre a mí en particular. Nosotros en Adidas tenemos 6 países y 2 marcas, y a veces hacemos acciones iguales para cada uno de estos sitios y solamente nos funciona en uno o en dos, porque no es una lógica en la cual tú puedas decir, hago estas acciones y voy a garantizar estos resultados. Exacto. Entonces, al final, como que ese conocimiento en SEO o esa experiencia se genera es en el hacer, es en sí, en los kilómetros que uno recorre a partir de experiencias, de intentar diferentes métodos, diferentes acciones, y es así como llega como a ese conocimiento. Y ahora, por otro lado, también habría que preguntarse, y tal vez a mí no me queda muy bien decir esto, que trabajo en universidades, pero ¿por qué, digamos que nos enfocamos en que una carrera universitaria sea como la certificación de que tú sabes algo? Y te lo digo yo, ahí sí con mi experiencia en universidades, y es, no necesariamente la persona que obtiene su certificación hizo el camino como debe ser o aprendió lo que uno cree que debería aprender. Entonces, al final, tener un diploma de universidad o un cartón universitario no te garantiza que alguien sabe algo. Y ese es un enfoque también que están tomando muchas empresas. Si no me equivoco, fue Apple, eh, Ujú. tal vez me equivoco, pero creo que fue Apple que en algún punto dijo, ya no vamos a exigir más cartones para cartones profesionales para escoger nuestros empleados, porque al final eso no te dice si una persona sabe algo o no. Y nuevamente está el caso pues, de Steve Jobs, que no terminó su universidad, o Mark Zuckerberg, que tampoco terminó su estudio universitario, pues crearon unos imperios de la tecnología. Entonces, al final, la pregunta que yo me haría es, si queremos una carrera o un programa más formal o más estructurado de SEO, ¿para qué sería? Yo creo, en últimas, que lo que sí necesitamos cada vez con más urgencia es que la industria en sí digital y del mercadeo, de la comunicación, entiendan mejor qué es SEO. Y en la medida en que todos sepamos un poco más de esto, pues vamos a tener unos estándares de calidad mucho más altos. Porque si bien, y sobre todo en el último año con pandemia, lo que yo he visto es un incremento exponencial de ofertas de trabajo para SEO. Ajá. También siento que todavía hay mucho desconocimiento de qué es, qué podemos esperar. Entonces, en la medida en que conozcamos un poco más entre todos, podemos establecer como esos estándares de calidad de qué es lo que podemos esperar o cuál es el funcionamiento que deberíamos esperar de un canal como el canal orgánico al momento de conseguir tráfico, más que de un cartón profesional o de un certificado que te diga esta persona sabe de SEO. Creo que debería ir más como por ese lado, en mi opinión. Claro, y tienes toda la razón, ¿eh? ¿Cuántas veces tienes a alguien con título universitario y 1000 estudios y lo que quieras? Y no tiene, no tanto la experiencia, y a veces sí es la experiencia, porque fíjate que Eric justamente me lo comentaba, ¿no? Que a veces cuando él entrevista a chicos y les pregunta, bueno, ¿dónde experimentas, no? O cómo sabes que estas estrategias funcionan? Ah, no lo sé, no lo experimento. Bueno, ¿cómo puedes saberlo, no? Si no estás constantemente experimentando. Tal cual, tal cual. Y solo el hecho de hacer te da también mucha perspectiva, ¿no? Así es. Porque también lo veo yo cuando he tenido que hacer entrevistas de profesionales, sobre todo los más jóvenes, están muy enfocados como en esa teoría. No sé, logré la primera posición
X palabra clave. Y Ujú. entonces cuando tú le preguntas y qué logras con esa palabra clave, pues al final es, no sé, si es una palabra clave que nadie está buscando, pues de qué te sirve ¿De qué tener una sirve, primera no? posición. Puedes tener una Claro. posición 5 con una palabra que tenga un volumen mucho más alto y a nivel de negocio, de objetivo de un sitio web, pues va a ser mejor que tener una primera posición en 5 palabras que nadie está buscando o algo así. Entonces ese nivel de perspectiva más allá de ese conocimiento como tan al detalle o como tan limitado, pues es lo que al final de verdad le da un valor a esto que hacemos de tratar de posicionarnos o de tener una mejor visibilidad en los motores de búsqueda. Creo que es más hacia allá donde debemos apuntar. Fíjate que recuerdo, justo creo que recuerdo, publicaste en LinkedIn algo sobre los resultados inmediatos, ¿no? Que se está promocionando mucho los resultados inmediatos. Y yo me quedé pensando, sí, claro, justamente porque pues tú puedes posicionar inmediatamente una palabra que tenga cero competencia. Y la puedes posicionar en una semana, ¿no? ¿De qué sirve? De nada, pero la puedes posicionar, o sea, sin No, problema. y pues puedes generar como todo un ecosistema para demostrar que tú en 3 días o en una semana vas a tener una primera posición para X palabra clave, pero lo que también es cierto es que esa no es como la realidad de cuando, no sé, cuando te contratan como especialista SEO o cuando trabajas en una empresa, pues lo cierto es que vas a tener que entrar a un entorno competitivo donde ya hay muchos pujando por esa palabra, donde ya hay muchos competidores haciendo acciones para posicionarse. Entonces no es tan fácil como que tú compras un dominio expirado y entonces luego generas un montón de enlaces que compraste y haces una y otra estrategia y lo logras en una semana, sino que el mundo real, entre comillas, es Es distinto distinto. y no podemos esperar esos resultados como tan inmediatos. Y eso es algo que lo empiezas a ver en perspectiva a partir de la experiencia. Es como lo único que te Claro. permite comprender eso. Fíjate que me gustó mucho lo que dijiste de la esencia del Internet y que a lo mejor el SEO va amarrado un poquito a esa misma esencia del Internet, es cierto. Por eso emprendes Internet, inmediatamente quieres aprender SEO, ¿no? Claro, claro, y yo lo que creo es que, digamos que el tema de los anuncios es muy similar a lo que la gente odiaba hace 30 años o 40 años. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo jugaba con mis hermanos algo que le llamábamos las propagandas o Ok, los comerciales. Y es que cuando estábamos viendo televisión, pues siempre llegaba ese momento de interrupción del programa de televisión para dar la franja de comerciales. Entonces lo que jugábamos era adivinar de qué marca era uno u otro anuncio, antes de que dijeran la marca, por supuesto. Y creo que esa era la forma como de evadir ese momento tan antipático que tú estabas viendo tu programa y de pronto te lo cortaban y tenías que consumir una publicidad que a veces ni siquiera era relevante. claro. No sé, yo siendo niño, a mí que me interesaba ver una publicidad de jabón para lavar ropa, pero aún así tenía que verlo. Claro. Y un poco creo que también en digital se está viviendo esto con esta invasión de anuncios, eh, que En pues redes, claro. es una Claro. lástima porque en Internet al final lo que uno quiere hacer es navegar lo que uno quiere consumir, acceder a los sitios que uno quiere sin que lo estén bombardeando de información que al final no es relevante necesariamente. Claro. Fíjate que para mí es un conflicto existencial muy fuerte que tengo. Porque en la agencia hacemos ambas cosas, hacemos redes y hacemos SEO. Pero para mí es un conflicto las redes porque se convirtió de esta parte social, que es para lo que debería de funcionar, para ser social, y se ha convertido en esto, en invadir, y sí, la comparación es perfecta con los comerciales de televisión. Yo a veces lo comparo con las llamadas telefónicas de las operadoras de teléfono, ¿no? Chin, no quiero contestarte, pero ahí están, Sí, llame, 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 ¿no? tal cual, Y, así y, es. y sin embargo, mucha gente hoy en día, no sé si por cómo están educados, por lo mismo que comentabas de educar al cliente, te piden, creen mucho más a veces en las redes, en hacer a lo mejor una estrategia de leads, que a lo mejor hacer una estrategia de inbound, ¿no? Es increíble. Sí, y tiene que ver con lo que comentábamos hace un momento de la inmediatez, ¿no? Así es. O sea, tú quieres ver resultados ya y sabes que haciendo anuncios inviertes X cantidad de dinero y puedes saber cuál va a ser
tu retorno de eso casi que al instante, mientras que una estrategia de SEO toma mucho más tiempo, son meses generalmente, y al final es muy difícil también que como CEOs podamos decir es que usted va a obtener esto Es, muy puntualmente. es muy difícil. O sea, sabemos que siempre el trabajo de SEO es efectivo, es rentable, eh, genera resultados cuando se hace bien, pero es muy difícil proyectarlo y un poco lo que hablaba yo en este evento de SEO Underground es eso, cómo podemos hacer proyecciones y el forecasting que es tan difícil para nuestro canal, pero pues es un ejercicio que hay que hacer y creo que sí, todo es de educación. Cuando hablamos de clientes o si estamos en empresas es como tratar de que las personas entiendan cómo funciona y volver a los datos. Y Nuevamente, volver a los todo datos, se claro. conecta. Y, bueno, y hay muchos clientes que incluso un CEO ya te piden, ¿no? ¿Cuántos contactos me vas a dar? ¿Cuántos leads? No, pues, ¿cómo quieres que te dé ese dato, no? Primero vamos a llegar a donde tenemos que llegar y entonces vemos, ¿no? Sí, es la carrera, el SEO es la carrera a largo plazo que por lo mismo a lo mejor mucha gente no le gusta. Sí, vivimos en un mundo de inmediatez. Eric el otro día publicó en su podcast el depende del SEO, ¿no? ¿Cuándo va a estar esto? Depende, y es que desgraciadamente pues, a mucha gente le choca. Incluso en la misma agencia de nosotros, a veces cuando platico con mi socia, oye, esto, pues depende. Uf, no lo puedo odiar cuando digo eso, el depende. Sí, no hay nada que hacer, es algo con lo que tenemos que Que lidiar lidiar, y ¿no? es así. La siguiente pregunta me la voy a Bueno, saltar porque ya la contestamos un poquito. Me voy a ir a la siguiente que es, ¿cuáles son las habilidades y actitudes que deberían de tener las personas que inician en SEO, ¿no? ¿Qué deberían de hacer, qué deberían de estudiar y qué actitudes o qué habilidades deben de tener? pues yo creo que esto se puede como dividir en dos ramas. Por un lado, pues está como la parte más específica del SEO y Ajá. entonces creo que ahí podemos tener un componente de contenido. O sea, creo que el SEO sin contenido es impensable, pero también tiene un componente importante desde lo tecnológico, desde lo más técnico. Entonces, tendríamos que, por lo menos, si no ser especialistas, sí entender un poco cómo funciona todo este tema del rastreo que hace Google en nuestros sitios, en optimizaciones para que esos rastreos sean más efectivos, en cómo funciona el tema de indexación. Creo que esos son como conocimientos específicos que quien quiera empezar en SEO tendría que empezar también como a investigar un poco y actualizarse sobre ese tema, que además siempre está evolucionando. Siempre. Entonces, ese es un punto que se conecta con lo otro, que es como esas otras habilidades o características que debe tener alguien que trabaja en SEO, y una de ellas es ser muy curioso, estar eh, indagando, buscando información permanentemente y tratando de estar como al día en las novedades de esta industria. Como ese espíritu de no estar conforme con lo que uno cree que sabe, sino siempre estar como tratando de actualizarse, leer mucho, y leer mucho es, no sé, en redes sociales, seguir personas que son especialistas en el tema. Eso es muy importante. Y otro tema fundamental que tiene que ver también con lo que hablábamos es que se podría decir que es como una habilidad blanda y es esa capacidad de explicar y de comunicar de manera efectiva lo que hacemos. Eh, y eso tiene que ver con lo que veníamos hablando. A veces las personas no entienden muy bien y por eso privilegian muchos otros canales más allá del SEO o le dan mucho más valor a lo que se hace en redes sociales. Pero tiene que ver también con ese desconocimiento y es función de quienes trabajamos en esto como tratar de educar un poco a la gente que trabaja en mercadeo o en comunicación o en estos temas digitales. Porque si no somos nosotros, el, el tema de SEO seguirá estando como por debajo de otros temas como redes sociales que a veces toman mucha importancia, pero SEO es fundamental y eso creo que lo estamos viendo cada vez más, pues como con más auge, ¿no? Si no estás yo creo que todo mundo que estamos en esto
tenemos una rutina, seguramente tú la has de tener, de llegar en la mañana, informarte y ver qué está pasando y ver ahora qué ocurrencias nuevas hay. Y así es todos los días. Exacto, sí, no sé, que Google actualizó su algoritmo o que hay una nueva funcionalidad de Google que está cambiando los títulos que predefinimos, todo ese tipo de cosas, porque al final si empiezas a ver, esto tiene unas consecuencias a veces que son de negocio también, ¿no? O sea, el hecho de que Google me cambie un título podría hacer que mi CTR baje y si mi Podría CTR ser. baja voy a tener menos tráfico y entonces esto tiene una cantidad de pero el hecho de que tú descubras que eso está pasando tiene que ver con que estés como actualizándote constantemente. Y bueno, otra cosa importante es tratar de generar proyectos propios o formas de experimentar de alguna manera. Por ejemplo, para quienes trabajamos con empresas grandes o quienes trabajan para clientes, pues a veces no es tan fácil como probar cosas, ¿no? Sí. Como, sí, ¿qué pasa si yo hago un ajuste en títulos? ¿Qué pasa si yo hago un tema de datos estructurados? A veces no es tan fácil en nuestros trabajos como más formales. Entonces también es súper útil para las personas que están empezando, como tratar de generar esos proyectos personales o esos espacios como de experimentación para aprender de verdad haciendo, que es al final muy, muy útil. Entonces, ¿qué consejos le darías a cualquier joven que esté viendo esta entrevista y decida dedicarse al SEO? ¿Qué debería de estudiar? ¿Qué debería de hacer y cómo debería de crecer en esto? Pues mira, yo en esto he trabajado con personas que vienen de la publicidad, conozco personas que vienen del campo de la ingeniería y curiosamente trabajé con una persona que su formación era ¿cómo se llama esto? De pedagoga, de Ujú. profesora de Profesora. niños de colegio. Ok. Entonces yo creo que volviendo al tema de la formación profesional, pues no es como una camisa de fuerza que tú tienes que estudiar comunicación o tienes que estudiar publicidad o tienes que estudiar para dedicarte al SEO. Creo que no. Si bien los campos de afinidad siempre están por ese lado de la comunicación, puede ser también incluso desde la ingeniería y ese tipo de cosas, creo que esa formación en últimas no es como una limitante. Entonces lo que sí creo que es muy importante es nuevamente lo que decíamos, experimentar, eh, leer mucho, eh, eventualmente algunos cursos de certificación son útiles como para aprender esos conceptos básicos, pero nuevamente, en SEO no es como una fórmula matemática que siempre funciona de la misma manera. Entonces, pues estas certificaciones ayudan para que pues uno comprenda como esas acciones base que debe generar, todo el tema de enlaces, todo el tema de técnico, todo el tema de contenido, cómo generar un buen contenido para SEO, etcétera. Pero más allá de eso, aplicarlo es como lo que de verdad le enseña a uno cómo se deben abordar los proyectos desde el canal orgánico, desde SEO. Les deseo. Entonces sí, creo que al final es mucho de, no sé, yo soy muy de redes sociales, ¿no? Entonces en LinkedIn trato de conectarme con personas que están generando contenido, Claro. desde Twitter trato de seguir personas que publican, no sé, hacen test y publican los resultados. Ese tipo de cosas creo que son de verdad muy, muy útiles si uno quiere como aprender de verdad y estar como en la vanguardia de lo que está pasando. Oye, tocando el tema de las redes, me encantaría saber tu opinión del metaverso, porque yo estoy muy conflictuado. Pues mira, yo la verdad no sé muy bien de qué va todo esto. Yo me quedé en la caída de Facebook Sí. y de Instagram y de WhatsApp. Justo ese día creo que era un evento comercial en Chile y en Colombia teníamos un Cyber Monday, Ajá. un Cyber Lunes. Ujú. Entonces, obviamente colapsó todo esto y yo en lo que me quedé pensando fue en Dios, estamos realmente en manos de tres, cuatro corporaciones. Así es. O sea, el mundo digital está en manos de Facebook o de Meta ahora, de Google, de Apple y de Amazon y ellos como que controlan todo. Entonces ahí nuevamente lo que pensaba es, en la medida en que podamos diversificar
Y volviendo a lo que mencionabas hace un momento, de qué tanto estamos dependiendo de las redes sociales, por ejemplo, para nuestros negocios, para nuestra comunicación, y no tenemos canales propios en los cuales de verdad podamos tener como algo más de autonomía, ¿no? Entonces se cae Google, se cae Facebook y pues hasta ahí nos llega como el negocio, pues sería un tema para preguntarse. Ahora, creo que el tema de datos personales que ha sido tan cuestionado para Google para Facebook, perdón, y sus prácticas, Ujú. pues entrarán seguramente en el ojo del huracán con esta nueva idea de metaverso y demás. Entonces, pues nada, yo lo que creo es que al menos si vamos a estar en las plataformas de Meta y en las redes sociales, pues entendamos un poquito como las implicaciones que tiene el hecho de estar ahí. A Claro. veces es muy difícil no estar, y sobre todo cuando trabajamos en temas digitales y cuando tenemos clientes es muy difícil no estar o salirnos como de esa tendencia, pero sí por lo menos tener un poquito más de conciencia de qué implicaciones tiene en términos de privacidad, en términos de manejo de la información, en términos de funcionamiento de los algoritmos, de lo que vemos en nuestras líneas de tiempo. Entonces preguntarnos eso creo que al final es como lo más importante. Fíjate que yo justamente platicaba con él también esta cuestión de los monopolios, ¿no? El monopolio que es Google, por ejemplo. Yo particularmente sí utilizo DuckDuckGo para ciertas búsquedas, porque sí te ofrece resultados diferentes, es la realidad. Dependiendo de lo que busques, sí hay un sesgo. Y hablaba justo con él si habría alguna posibilidad de si Apple llega a implementar su propio motor de búsqueda, que tengamos una competencia, ¿no? Contra Google. A él no le gusta la idea desde un punto de vista muy práctico, porque él dice, bueno, en aquel entonces de los ayeres donde teníamos que optimizar para cada motor de búsqueda, era un lío, ¿no? No quiero regresar a eso. Ahorita optimizar para Google está perfecto. Sí, como punto de vista práctico es totalmente correcto, pero no me gusta la idea de que Google mantenga el monopolio. Y como tú dices, Google y Facebook, ¿no? Total, o sea, los monopolios siempre son nocivos desde un Siempre. punto de vista de personas, pues de usuarios. Siempre los monopolios son nocivos, y volvemos a este caso de Facebook y WhatsApp e Instagram se cayeron y prácticamente quedamos incomunicados en muchos aspectos. Entonces, pues ahí digamos que la posibilidad de tener Telegram es una buena alternativa, tener otros medios pues como de contactarnos con las personas siempre son importantes, porque al final esos actores más poderosos en cualquier industria empiezan a determinar sus reglas, que no necesariamente es como lo que más nos conviene a todos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los monopolios siempre son nocivos. Por supuesto, si ya lo vemos desde el trabajo que implicaría optimizar para diferentes motores de búsqueda, Sí, ya. pues será un trabajo extra y adicional y nos dará $1000 de cabeza, pero creo que sería en un dado caso una consecuencia aceptable, ¿no? por tener una mayor variedad o una mayor oferta de competidores. Claro. Obviamente yo todavía veo esto bastante lejos, habrá que ver, pero pues por lo menos aquí en Latinoamérica y Estados Unidos, pues Google es el rey. No podemos medir con precisión cuáles serán las implicaciones que va a tener todo este tema, pero bueno, tendremos que estar ahí como atentos y seguramente ya se generará mucha literatura al respecto, porque sí es como un cambio pues no sé, de los modelos por lo menos de comunicación tradicionales, y pues obviamente lo que sí es cierto es que ahora todo pasa a una velocidad mucho más acelerada de como era antes. Así es. Pues te agradezco mucho, Alejandro, esta conversación. Ha sido una conversación muy buena y es todo un tema esto de por dónde empezar. De verdad espero que si alguna persona joven o alguna persona que está pensando empezar en esta cuestión del SEO, pues viendo esta conversación sepa un poquito por dónde, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos hace tiempo, a lo mejor no estaban todavía tan claras las reglas, ¿no? Pero espero que viendo esta conversación sepan qué pueden esperar, sepan lo que deben de hacer. Y la actitud, que es muy importante, ¿no? Esta actitud de curiosidad que tanto comentas, que es tan importante para el SEO.
Alejandro, nuevamente te agradezco mucho la conversación. Muchas gracias. Sí, total. Pues nada, te agradezco muy por esta conversación. Y sí, yo lo que sí le diría a la gente que está empezando es que creo que SEO tiene mucho, mucho futuro. Básicamente por eso, porque es la esencia del modelo de comunicación de Internet, que es diferente a lo que traíamos antes y se adapta mucho al comportamiento que tenemos los usuarios. Queremos que las marcas y la información esté presente cuando la necesitamos, no cuando ellos quieran llegar a nosotros, sino cuando nosotros la busquemos. Y SEO se trata de eso.